Se puede. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, o buenos días. Espero que me puedan escuchar correctamente. Les voy a agradecer si me pueden decir si Sí, me están doctor, se escucha. escuchando. Sí, doctor, se Sí, se escucha. escucha bien. Ok. La primera cosa que me gustaría es disculparme, digamos, con aquellos que el viernes pasado tuvieron el corte de luz. Espero que todos hayan podido rendir, creo que sí. No sé si saben, pero hubo un corte de luz antes de que culmine el parcial entre las 13 y las 14 horas, con lo cual traté de habilitar a todos los que me solicitaron para que pudieran volver a rendir a las 16:30. Creo que se solucionó todo eso, pero bueno, son los problemas que tenemos en estos tiempos. Así que en principio quisiera saber si alguno de ustedes quedó colgado, digamos. Ok. La segunda cosa que me gustaría es, estamos casi en la mitad del cursado de la asignatura y me gustaría conocer las críticas, digamos, porque ustedes saben que esta es la primera vez que estamos haciendo toda esta cursada virtual, digamos. Así que sería muy importante en la mitad, como es ahora, conocer las críticas, digamos, para poder mejorar en la segunda parte, antes de culminar todo este trayecto curricular, digamos. Si hay alguien que me quiera decir ahora, o si no, también las pueden escribir en alguno de los foros. Sería muy, muy importante y muy nutritivo para nosotros conocer las críticas y saber qué se puede mejorar, digamos. Bueno, a raíz de esto yo le he solicitado al doctor Gómez Sierra, digamos, que se incorporen algunos videos de clases teóricas, así como vieron las clases teóricas en video, las grabé yo, toda la temática de tórax, pero me parece muy adecuado que otros docentes también expresen contenidos de la asignatura, porque uno puede creer personalmente que pueden estar completos, pero seguramente algunos sesgos tienen, porque todos tenemos defectos y virtudes, así que creo que puede ser muy nutritivo para ustedes como estudiantes escuchar las voces de más de un docente de la cátedra, ¿no? Más allá de los trabajos prácticos y de los seminarios, pero que puedan escuchar otras voces, digamos. Así que esa es la propuesta que yo le transmití al doctor Gómez Sierra, que en principio está aceptada y veremos de acá en adelante. Y por último, digamos, no sé si alguien tuvo o quiere hacer una crítica en particular del parcial, que me gustaría escucharla también, específicamente del examen parcial. Bueno, si no hay ninguna crítica, parece que no, están muy callados hoy. Así que hoy nos toca revisar un poco de lo que es mama, el examen de la mama y ginecobstetricia. Es un tema bastante prolongado. Este PowerPoint que les voy a mostrar, no todo, sino una parte, lo van a poder encontrar en el aula virtual, en los documentos útiles, ahí van a tener, digamos. A mí algunas cosas que quisiera resaltar, porque es imposible darle un teórico en una hora con todos estos temas. Vamos a obviar un poco la anatomía de la mama, pero recordamos que es una glándula que tiene un tejido de sostén y tiene tejido graso, digamos. Esta glándula la estudiamos con imágenes con distintos métodos, ¿no? Utilizando rayos X, como es la mamografía digital, la galactografía y la tomosíntesis, pero también podemos hacer ecografías, resonancias y hacer biopsias guiadas, ¿no? Para aquellos que no saben cómo se hace la mamografía, sí, fíjense que acá están las fotos, es una radiografía
es un frente y un perfil oblicuado. Para poder hacerla hay que comprimir la mama, porque la mama tiene que tener un espesor lo más homogéneo posible para poder tener este tipo de calidad de mamografía, ¿no? Y se hace un perfil oblicuado para poder tomar la prolongación axilar de la mama. Esto puede provocar, digamos, que algunas mujeres tengan cierta susceptibilidad, digamos, hay mujeres que son más susceptibles y les puede provocar un poco de dolor. Entonces, cuando uno indica una mamografía, debería explicarle a la mujer, sobre todo si es la primera vez que se va a hacer, que esto puede ser un poco molesto porque le van a comprimir la mama, pero que va a redundar esto en beneficio para ella, ¿no? Porque es la forma de hacer el estudio, se hace así en todo el mundo. Actualmente los equipos son digitales, ya no hay equipos analógicos, y tienen algunas características, ¿no? En particular. Y en cuanto a cuándo se empiezan a indicar, bueno, hay distintas corrientes, pero si tomamos, digamos, la americana, comenzamos a partir de los 40 años, salvo que tenga antecedentes familiares, ¿no? Con lo cual hay que empezar antes, con el screening de cáncer. Tiene ciertas limitaciones la mamografía, porque imagínense una mama muy grande, nos ha pasado, yo recuerdo, bueno, yo no me dedico a esta área del diagnóstico por imágenes, pero cuando yo hacía la residencia de diagnóstico por imagen en el Hospital Italiano, mi compañero de residencia, el doctor Mariano Lamatina, era un apasionado del estudio de las mamas, ¿no? Así que un poco yo me ocupaba de las cosas que a mí me gustaban y él me cubría en las cosas que no, y viceversa. Y sí recuerdo las dificultades que tenía para examinar a algunas mujeres con esas mamas gigantescas. Inclusive había que hacerle, como en varias partes, como en pedazos, había que hacerle la mamografía porque no entraban en las placas convencionales en aquella época, ¿no? El otro problema que tiene es cuando hay mamas muy densas, y estas mamas densas van a ser frecuentes en mujeres jóvenes. Fíjense en las imágenes de abajo, a la izquierda, mamografía de una mujer joven, y a la derecha, una mujer adulta o anciana, donde ya no queda casi tejido glandular, que es lo denso que se ve aquí, y lo que hay es grasa, básicamente, y todo el aparato de sostén del tejido glandular. Así que eso, bueno, tiene como dificultad que cuando vemos un nódulo, no sabemos si es un nódulo sólido o quiste, pero lo resolvemos con la ecografía, y después puede haber falsas imágenes, porque está todo superpuesto, al igual que en la radiografía de tórax, está todo superpuesto de piel a piel, ¿no? Así que puede estar limitada en los carcinomas multicéntricos, y por eso usamos como complemento la ecografía y la resonancia magnética con contraste. Y la galactografía, que también es un método parecido, nada más que lo que hacemos acá es inyectarle a través de los conductos galactóforos contraste para poder identificar patologías propias, ¿no? Por ejemplo, si una paciente tiene secreción hemática por el pezón, entonces, bueno, uno puede suponer que puede haber algún un papiloma dentro, como se ve acá, estos ductos dilatados, y vemos aquí, señalado por la flecha, un defecto de relleno provocado por una patología que ocupa la luz del conducto, ¿no? Este mismo papiloma lo podemos observar en la ecografía, como se ve acá, el ducto dilatado, y dentro de la luz, este papiloma. Hace pocos años se introdujo la mamografía 3D, que se llama tomosíntesis, y a diferencia del otro, el tubo de rayos X es móvil y va efectuando distintos disparos, hace un disparo, después se desplaza otro, otro y otro y otro, y con esa información nos permite tener una base, como un registro de datos, una database, que podemos hacer reconstrucciones con cortes de 1 milímetro, como es la tomografía computada. Para que ustedes, bueno, la paciente, fíjense que el equipo es totalmente diferente, la paciente está acostada boca abajo, la mama cuelga hacia abajo, y acá abajo está el tubo de rayos X y los sensores. Y la diferencia, ¿no?, entre la mamografía convencional, como tienen en la imagen de la derecha, y este corte que podemos obtener de 1 milímetro, donde podemos observar mucho mejor la lesión que tiene este nódulo que tiene en la mama. La ecografía, por supuesto, no utiliza rayos X, es buenísima para diferenciar nódulos sólidos de quistes, y es muy útil además en mujeres jóvenes o en adolescentes, porque tienen mamas muy densas, o en lactantes, ¿no?, mujeres que están dando de mamar.
Fíjense, por ejemplo, en esta mamografía, como se ve un nódulo de límites bien definidos, bien homogéneos, sin calcificaciones, con densidad de agua, y las opciones son dos, ¿no? Las voy a poder resolver con ecografía. Esto que es un quiste, que es una imagen ovalada anecoica con refuerzo acústico posterior, que es esta zona más ecogénica posterior, y esto, como vemos, también es ovalada, pero adentro tiene un montón de ecos, con lo cual esto es un nódulo sólido, que por las características ecográficas uno conoce que es un tumor benigno, que es el fibroadenoma. Y como les decía antes, tenemos también la utilidad de la resonancia magnética, que se hace con contraste, porque el cáncer se tiñe con el contraste. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense que acá tenemos una resonancia de mama, es un corte axial, está boca abajo, digamos, acá está el tórax, acá arriba, esta es la mama, y fíjense, esta señora pobre tenía 3 tumores multicéntricos en la misma mama. Inclusive puede haber tumores contralaterales, por eso es tan útil la resonancia en este grupo de pacientes. También lo usamos para identificar la rotura de las prótesis, que pueden ser intracapsulares o extracapsulares, y acá vemos la prótesis como esta área negra, es un corte sagital, acá está el tórax, acá está la punta del corazón, el contorno de la mama, y la silicona que se ve con esta técnica negra, pero si seguimos el contorno de la cápsula, vemos que acá está deformada porque hay una rotura intracapsular. Como siempre, la resonancia magnética tiene algunas limitaciones, ¿no? La claustrofobia, no la podemos hacer en las personas que tienen marcapaso, y es un poco caro el estudio. Y con estos métodos podemos guiar biopsias, ¿no? Por ejemplo, podemos guiar biopsias con ecografía para aspirar un quiste, como vemos acá, la aguja que se mete dentro del quiste para aspirarlo. Podemos hacer biopsias histológicas con aguja gruesa y ecográfica, o podemos usar estos equipos de estereoataxia, donde hacemos una biopsia guiada con aguja gruesa, y que inclusive en lesiones muy pequeñitas podemos inclusive hasta extraerlas de forma percutánea, ¿no? Y además se utiliza para hacer las marcaciones, se pone un anzuelo para marcar, porque claro, el cirujano no es tan fácil, digamos, que ubique pequeñas lesiones, entonces reseca todo el sector que rodea a la lesión que hemos marcado con este anzuelo. Bueno, digamos, lo normal que tenemos que ver son los ligamentos de Cooper, que es toda esta red de mallas, de fibras, de tejido fibroso conectivo, que es el armazón, y que en la periferia, digamos, de la mama tiene este aspecto así tan particular, digamos, ¿no? O especulado. La piel generalmente no la vemos, salvo que esté enferma, y como en este caso, fíjense, acá lo normal, no la vemos, acá está muy gruesa la piel, un paciente que había tenido irradiada la mama, por eso se puso tan gruesa. ¿Y qué otras cosas podemos ver? Bueno, podemos ver calcificaciones vasculares, como vemos acá, en forma de vía de tren, que son bastante características. Pero la idea es hacer la mamografía para identificar lesiones que ocupan, o nódulos, digamos. Y esto también, a lo mismo que en radiología del tórax, ustedes saben que los describíamos, ¿no? Y acá lo mismo, si es redondo, si es oval, si el contorno es lobulado, si es irregular, o si hay un área de distorsión del parénquima. Porque siempre lo que hacemos es comparar una mama con la otra, ¿no? Se leen juntas los dos frentes y los dos perfiles oblicuos. Entonces uno va comparando una mama con la otra, igual que hace con el pulmón derecho e izquierdo. Y después los contornos, como son, si circunscriptos, oscurecidos, microlobulados, mal definidos, espiculados. Veamos algunos ejemplos. Miren acá este nódulo, que es ovalado, pero de límites bien definidos, con densidad homogénea, o este otro totalmente diferente, ¿no? Que tiene contornos bien espiculados, ¿eh? Y ya con verlo y con lo que aprendimos de la radiología del tórax, sabemos que este tiene características malignas y este, en principio, características benignas. Cuando le hacemos la ecografía a estos, vemos que esto es un quiste, porque es anecoico con refuerzo acústico posterior, y este otro es un nódulo sólido, porque tenemos ecos dentro, y algunas características que vamos a apuntalar ahora. ¿Y cuáles son las características de benignidad cuando uno se encuentra con un nódulo? Bueno, generalmente son redondos, ovales, tienen los márgenes bien delimitados, densidad similar al tejido mamario, que es densidad de agua, sin
puede tener calcificaciones grandes adentro, sobre todo los fibroadenomas, y no hay distorsión de la arquitectura. Y en la ecografía van a ser el eje mayor paralelo a la piel, a la superficie de la piel, y el contenido va a ser generalmente bastante homogéneo, con límites bien definidos, como en este caso de un fibroadenoma. Los nódulos benignos más frecuentes son los quistes, el fibroadenoma, que puede tener calcificaciones tipo palomitas de maíz, que ya vimos esto en radiología de tórax, en el amartoma. Otros pueden ser adenomas, lipomas o pseudonódulos, ¿no? La secuela de un hematoma, un absceso, la necrosis grasa, e inclusive la glándula mamaria tiene ganglios, así que un ganglio inflamado puede expresarse como un nódulo. ¿Y los malignos qué tienen? Bueno, miren qué horrible ¿no? Los márgenes muy espiculados, pueden ser lobulados e irregulares, de alta densidad. Adentro van a tener un montón de calcificaciones, todas diferentes, no son iguales. Por eso se los llama pleomórficas. Va a provocar la retracción de estructuras, como ven acá. Por eso digamos que la arquitectura de vecindad está alterada, y en ocasiones va a haber engrosamiento y retracción de la piel. Y en la ecografía, fíjense que el eje mayor es perpendicular a la piel, es mayor el eje vertical, o sea, el eje perpendicular a la piel es mayor, a diferencia de lo que vimos en las lesiones benignas. Suelen tener sombra, un poco de sombra acústica posterior, y los márgenes, por supuesto, son bastante irregulares. Veamos algunos ejemplos. Acá vemos esta zona donde hay una serie de calcificaciones pleomórficas. Lo que hice fue magnificar la imagen para que vean el nódulo, los contornos irregulares y estas calcificaciones en un paciente con una lesión maligna. Pero las calcificaciones las encontramos permanentemente y son muchas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser de los ductos, de los lóbulos o del tejido, o por fuera del tejido glandular. Estas con forma de bastón son ductales y generalmente está dada por enfermedad secretoria crónica o mastitis, o puede haber otro tipo de calcificaciones, lobulares, que son redondas, dérmicas, las del fibroadenoma que mencionamos hace un ratito, o puede haber quistes que se calcifican como estos que vemos acá. Pero hay otras que son malignas. ¿Y cuándo uno piensa que son malignas? Bueno, dijimos cuando todas son diferentes, pleomórficas, pero pueden ser lineales con formas de letras. Fíjense que acá aparece una L invertida, o acá una letra I, Y, y esto es bastante característico del carcinoma ductal. Por supuesto que se dirigen hacia el pezón, ¿no? Pero todo esto porque la mama es el cáncer de mama, uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, así que la incidencia es habitualmente a partir de los 40, 50 años, la mayoría son ductales, y bueno, la clínica puede ser desde asintomático y hallarlo en un screening, o porque la mujer se toca un nódulo, tiene secreción por pezón, o nota que está retraído la piel y el pezón. En medicina nuclear se utiliza actualmente lo que se llama ganglio centinela, porque en la antigüedad lo que hacían, no sé si ustedes saben, era cuando se identificaba un cáncer de mama, se hacía una mastectomía total y vaciamiento de los ganglios de la axila. Actualmente se trata de preservar la mayor cantidad posible de tejido glandular mamario, y entonces se saca un pedazo de la mama, no se saca habitualmente toda la mama, e inclusive los vaciamientos ganglionares ya no se hacen, sino que uno busca dónde drena los linfáticos, a qué ganglio linfático de la axila drena esa área donde está el cáncer, y por lo tanto se saca ese ganglio y se ve si tiene metástasis allí o no. Pero actualmente las cirugías son mucho más conservadoras, dado que se utilizan otros tratamientos alternativos con radioterapia y quimioterapia, y no hace falta quitar toda la mama, dado que no cambia la sobrevida de los pacientes y sí empeora mucho su calidad de vida, digamos, ¿no? Yo sinceramente soy hombre, pero asumo que una mastectomía total debe ser muy traumático para una mujer, ver su cuerpo amputado de esa manera. Bueno, como dijimos, cuáles son las características de un nódulo sospechoso de malignidad, que acá está repetido, y cómo los estudiamos, ¿no? Actualmente se usa un sistema internacional que se denomina BIRAT, que es una forma de que todos los radiólogos del mundo informen las mamografías de la misma manera. Entonces,
esto se usa en todo el mundo. Entonces, simplemente yo les voy a dejar, está en el aula virtual para que puedan leerlo después más tranquilo, pero fíjense que el bitrate 0 significa que la mamografía es técnicamente inadecuada, con lo cual hay que repetirla. Pero digamos que los tres primeros, el 1, el 2 y el 3, estamos hablando de que o son lesiones benignas o es recontra normal. Y después ya acá no, el 4 y el 5 ya es anormalidad sospechosa o altamente sugestiva de malignidad. Entonces es fácil que todos nos conozcamos. Y el bitrate 6 ya es cuando conozco, o sea, tiene una biopsia previa y ya sé que el paciente tiene un cáncer de mama en ese lugar. Así que esto va a quedar, digamos, colgado en el aula. Les muestro algunos ejemplos para que vean, comparamos, digamos, el frente de ambas mamas. Fíjense que acá aparece este nódulo denso de márgenes espiculados, horrible, ¿no? Cómo altera la estructura, la arquitectura de la glándula de alrededor en el cáncer de mama. O aquí este otro que ya habíamos visto con estas calcificaciones pleomórficas, y la ecografía, que tiene el eje mayor perpendicular a la piel, se utiliza el Doppler, son tumores vascularizados, y el Doppler me puede indicar esto, como se ve acá, estas áreas coloreadas, y me ayuda a identificar patología maligna. Pero a veces son recontra chiquititos, fíjense, difícil, ¿no? Uno debe estar bien entrenado para identificarlos. Acá en una imagen magnificada, donde se ve mucho mejor, inclusive se ve que tiene algunas pequeñas calcificaciones, microcalcificaciones, la ecografía bastante característica, con un eje mayor perpendicular a la piel, y fíjense que muchas veces, cuando son lesiones tan chiquititas, el cirujano nos envía la pieza quirúrgica, el pedazo de tejido glandular que resecó, y nosotros le volvemos a hacer una mamografía y identificamos el nódulo dentro de la pieza quirúrgica, con lo cual la cirugía fue muy exitosa al resecar la lesión por la cual fue llevada al quirófano del paciente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Los estoy matando, me parece. Todo viendo. ¿Alguna pregunta sobre esto que quieran aclarar? ¿Alguna historia personal o lo que quieran, digamos? Ok, vamos a mirar un poquito de ginecobstetricia. Y este es otro capítulo, hoy como es el Día de las Imágenes de la Mujer, en nuestros congresos a este apartado se lo llama Imágenes de la Mujer. Hay radiólogos que se dedican solamente a esto. Como les comentaba hace un rato, mi compañero de residencia, el doctor Mariano Lamatina. ¿Cómo? ¿Hola? Siento una voz, pero no sé si me están hablando a mí o... les comentaba hace un ratito que mi compañero de residencia fue el doctor Mariano Lamatina. El papá, Carlos Lamatina, era el jefe del área de mastología del Hospital Italiano y presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Y su abuelo había sido director del Hospital Italiano, un gran cirujano. Así que venía de cuna médica y apasionado por el estudio de la mama. Hoy en día se dedica solo y exclusivamente a eso, digamos, a hacer el diagnóstico por imágenes en mama, nada más. Bueno, con respecto a esto tenemos que repasar un poco los órganos genitales de la mujer, internos, el útero, sus características, su anatomía, que hay un cuerpo, un fondo y un cuello, que tiene distintas partes, con un endometrio, un miometrio recubierto por serosa, que puede estar en anteversoflexión o en retroversoflexión, que es o posiciones indiferentes, y que tenemos el fondo de saco de Douglas, que es el receso peritoneal que está entre el útero y el recto, digamos, donde se va a acumular pequeñas cantidades de líquido, y la vagina, que va a terminar en fondos de sacos vaginales anterior y posterior. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, el método ideal para estudiar esto es la ecografía, digamos, ¿no? La verdad que es excelente. En este caso es una ecografía transvaginal, o sea, el transductor lo apoyamos sobre la piel, le pedimos a la mujer, antes de hacerle la ecografía, que contenga la orina, para poder tener la vejiga llena de pis, de líquidos, y esta vejiga, que se ve anecoica,
nos permite, como una ventana acústica, observar muy bien el útero, como vemos acá. Esto es un corte sagital, la cabeza del paciente está a la izquierda de la pantalla, los pies de la paciente están a la derecha de la pantalla, esto es anterior y esto de abajo es posterior. Así que la vejiga aquí, la piel de la pared abdominal, y acá atrás el útero, donde está el cuerpo, el fondo, y el cuello acá, y acá vemos esta imagen como bi o trilaminar, que es la vagina. Dentro del útero podemos ver que tiene un área que es el miometrio, con un gris, y un área un poquitito más ecogénica, que es esta central, que es el endometrio. O podemos hacer un corte transversal, lo mismo, la vejiga adelante, la pared abdominal adelante, más anterior que la vejiga, y tenemos hacia la izquierda de la pantalla a la derecha del paciente y la izquierda del paciente a la derecha de la pantalla. Entonces nos queda el útero en el medio, y acá podemos observar perfectamente el ovario derecho con todos los folículos, que son estas lesiones anecoicas, o el ovario izquierdo lo mismo, con todos sus folículos normales en una mujer joven. Pero la ecografía la podemos hacer de dos formas. Una es transabdominal, y es apoyando el transductor en la piel del paciente con la vejiga llena. U otra es todo lo contrario, pidiéndole que evacúe la vejiga y colocando el transductor dentro de la vagina. Por supuesto que los transductores son diferentes. Fíjense, el del transabdominal se utiliza generalmente un transductor convexo, y estos, los endovaginales, son mucho más chiquititos. Pero la ventaja, ¿cuál es? Que voy a estar muy cerca del útero y los ovarios para poder ver mejor la anatomía de ellos. Así que tienen algunas ventajas, ¿no? La transabdominal me permite abarcar un mayor campo de visión y es más disponible. En cambio, la transvaginal tengo mejor definición porque estoy más próximo al órgano a estudiar. Y en cuanto a la desventaja, bueno, la transabdominal necesita la vejiga llena, recuerden que es una ventana acústica, y digamos, la transvaginal es un poco más cara, digamos, nada más. El endometrio se va a modificar con el ciclo menstrual, con lo cual fíjense que estas son todas imágenes longitudinales o sagitales del útero, son tres imágenes diferentes. Empiezo con la izquierda, y acá fíjense que el endometrio es solo una línea finita, ecogénica, que es justo en la fase de menstruación, o sea, nos quedamos sin endometrio. Pero después tenemos una fase proliferativa, entonces vemos con este aspecto como distintas capas, porque todo esto es el endometrio, o en la fase secretoria, que se pone más ecogénico y sigue grueso, previo a descamarse completamente y entrar en la fase menstrual. Así que va cambiando las características. Otro método que usamos es radiológico y se llama histerosalpingografía, y esto que usamos nosotros, contrastes iodados hidrosolubles, que con una sonda que colocamos en el cuello del útero rellenamos la cavidad uterina y las trompas. Y lo que queremos evaluar es no solamente las características del útero, como vemos aquí, que se ve como esta imagen triangular, sino además las trompas, ¿no? Y si estas trompas están permeables. Recuerden que si están permeables, el contraste tiene que pasar al peritoneo, como estamos viendo acá. Acá el contraste está entre asas de intestino delgado, porque pasó, yo se lo inyecté acá en el cuello, pasó al cuerpo, de ahí a la trompa, y a las fimbrias, y de ahí cayó en el peritoneo. Así que bueno, si es así, claro, no le voy a poder hacer este estudio, por supuesto, ¿cuándo va a estar indicado? Básicamente en parejas que son infértiles, para estudiar a la mujer, y sobre todo para ver si hay obstrucción de las trompas de falopio, las sinequias, que son áreas donde se pegan la cara anterior y posterior del útero, o sea, no tengo endometrio allí, y las malformaciones congénitas. Pero tiene también contraindicaciones. Estoy utilizando un medio de contraste iodado, y con lo cual si tiene alergia al yodo no le puedo hacer. Si está embarazada tampoco, digamos. Con lo cual estos estudios se hacen siempre inmediatamente posterior a la menstruación y antes del día 10, porque se supone que en ese periodo no se embarazó. Tampoco se puede hacer si hubo un legrado reciente o hay un cáncer ginecológico, o si hay una enfermedad inflamatoria pelviana, o sea, una infección, ¿no? O la paciente está con una metrorragia en ese momento.
Así que se realiza durante los primeros 5 días, luego de la menstruación, para asegurarme de que no se embarace, ¿no? Que no esté embarazada justo en el momento. ¿Qué otros métodos podemos usar? Bueno, podemos usar la radiografía en algunos casos en particulares. Miren este ejemplo. Esta señora decía que tenía puesto un DIU. Cuando le hicimos la ecografía no le encontramos el DIU y pedimos una radiografía de abdomen. Y acá, donde deberíamos ver el DIU, no lo estamos viendo. Sin embargo, prestando atención, lo vemos acá arriba. Al perforar el útero, el DIU cae en la cavidad peritoneal y migra hacia la región subfrénica, ¿no? Es una opción, pero puede lastimar inclusive asas de intestino, etc. Y uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Perforó el útero y no se dio cuenta? Y no, muchas veces es asintomático. Y uno está convencido de que el DIU está en el lugar y no lo está. Además tenía, si prestan atención en la radiografía, acá se ve una calcificación que tiene forma de un incisivo, y esto era un teratoma. O sea que podemos identificar calcificaciones, cuerpos extraños, o esta otra calcificación, que está acá, que es más redonda, que así se calcifican los miomas uterinos en las pacientes adultas o ancianas, ¿no? ¿Qué otros métodos podemos usar? Bueno, la tomografía, la resonancia, etc. A modo de ejemplo, miren, en esta radiografía vemos acá esta señora que tenía esta serie de calcificaciones. Si prestan atención, tienen formas de muelitas, parecen muelas. Y en la tomografía computada vemos que tienen las calcificaciones con forma de muelas, tiene áreas que tienen grasa y tiene otras áreas de aspecto quístico, y esto era un teratoma maduro del ovario. Y la resonancia, ¿qué ventajas tiene? Que ya conocemos, alto contraste tisular, con lo cual hermoso se ve el útero y sus capas. Perdón, ¿están bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Ok, Sí, en un doctor. corte sagital, fíjense qué hermoso se ve el miometrio, el endometrio, la zona de transición entre ambos, el cuello uterino y el canal cervical, se ve maravillosamente bien. Así que por eso las características, las ventajas de la resonancia. Pero veamos un poquito de la patología. Bueno, el útero, recuerdan que se forma a través de la fusión de los dos conductos de Müller, y esta fusión puede no darse. Si no se da, tendremos dos hemiúteros, y esto se llama útero didelfo. Otras veces se fusionan parcialmente, y lo que tenemos es un tabique central, que es por la fusión, y nos queda como dos cavidades. Esto es un útero septado completo. Otras veces hay una variante anatómica donde el fondo, que debe ser recto, acá es cóncavo, y esto se llama útero arcuato. Así que un problema que pueden tener estas mujeres que tienen malformaciones congénitas es que sean infértiles, con lo cual lo que van a hacer, como la cavidad uterina puede ser muy pequeña, o sea, se embarazan, pero hacen abortos a repetición. Así que hay muchas formas, muchas variaciones, inclusive hay hipoplasias o agenesias, ¿no? El síndrome de Rokitansky son mujeres que nacen sin útero. Tienen vagina, pero no tienen útero, con lo cual van a tener una amenorrea primaria. Nunca van a tener su menarca, digamos. Entonces, dice, ¿por qué no menstruo? Todas mis amigas menstruan, todas mis compañeritas del colegio menstruan y yo no menstruo. Bueno, lamentablemente hay mujeres que nacen sin el útero, con agenesia, y eso se llama síndrome de Rokitansky. Otras nacen con úteros muy pequeños, hipoplásicos, y bueno, hay una serie de distintas patologías congénitas, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede enfermar? Bueno, se puede enfermar el endometrio. El endometrio puede sufrir hiperplasias, pólipos, endometriosis, sinequias. ¿Cómo los estudiamos? Básicamente con ecografía transvaginal e histerosalpingografía, aunque existen otros métodos. Pero les mencioné hace un ratito lo de las sinequias, que era que se pegaba la cara anterior con la cara posterior, con lo cual cuando le hago la histerosalpingografía, el contraste entra, pero en esta zona donde está pegoteada no puede entrar, porque ahí está como sellada la cavidad uterina. Y es generalmente causa o como consecuencia de legrados previos o endometritis, ¿no? Por supuesto que esto hace que la paciente puede tener una infertilidad, ¿no? Porque no puede implantarse adecuadamente el saco gestacional. Y otras enfermedades, por ejemplo, la adenomiosis y endometriosis, que es
tejido endometrial ectópico por fuera del endometrio, donde tiene que estar. La adenomiosis, el endometrio es como que crece metiéndose dentro del miometrio. Y la endometriosis es implantes de endometrio en varios lugares, en el peritoneo, en el ovario, en la vejiga, en el recto. Inclusive hay casos de endometriosis bronquial. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de estudiar una vez, una chica joven, que cada vez que se indisponía, empezaba a tener hemóptisis, o sea, tosía con expectoración sanguinolenta, ¿no? Y era así, era cada vez que tenía su regla, digamos, cada vez que se indisponía, empezaba con hemóptisis. Y la estudiamos y efectivamente tenía una endometriosis bronquial. Muy, muy increíble, pero real, digamos. El concepto de adenomiosis es, recuerdan que la cavidad uterina está recubierta por el endometrio, pero hay una zona de transición donde termina el endometrio y comienza el miometrio. Bueno, cuando el endometrio se mete dentro del tejido del miometrio, todo dentro del útero, pero en vez de estar solo en el lugar donde tiene que estar, empieza a crecer hacia adentro del miometrio, eso se llama adenomiosis. ¿Está bien? Espero haber sido claro. Y cuando afecta los ovarios puede formar quistes endometriósicos, como vemos acá. En este ovario esta gran masa quística compleja, con áreas más líquidas y otras sólidas, que así se ven por la ecografía. Por supuesto que estos implantes de endometriosis pueden provocar sobre todo dolor pelviano, pero inclusive hasta un hilo obstructivo, o sea, se pegotea con las asas de intestino y puede provocar un hilo obstructivo. Hay otra pregunta. Creo que ya está. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. A modo de ejemplo, acá tienen 2 ecografías transvaginales. Fíjense que acá se ve el cuerpo del útero en un corte transversal, el miometrio. La cavidad uterina se le inyectó un líquido para distenderla, y esto se llama histerosonografía, y podemos evaluar perfectamente este pólipo que nace del endometrio. Podemos utilizar el Doppler para ver el pedículo vascular de este pólipo sésil endometrial. Pero también, como dijimos hace un rato, tenemos la ecografía para evaluar si el DIU está en el lugar donde tiene que estar. Para cumplir su rol tiene que estar dentro de la cavidad. Si está fuera de la cavidad, no sirve para nada, ¿no? He visto en experiencia profesional mujeres convencidas de que tenían su DIU puesto en su lugar, un hermoso embarazo y el DIU en el cuello, o sea que migró al cuello uterino, y por lo cual la mujer se embarazó con todas las consecuencias emocionales que eso provoca cuando uno le dice que tiene un embarazo y te discute que no puede ser porque tiene un DIU puesto. ¿Cómo se ve el DIU? Bueno, acá tienen una ecografía transabdominal. Fíjense que la vejiga está adelante, la pared abdominal adelante, y el útero, el cuello está aquí y el fondo se dirige hacia atrás. Este es un útero en retroversoflexión. Y dentro de la cavidad uterina vemos acá esta imagen ecogénica lineal, que es el DIU que está en su lugar adecuadamente. O acá en una ecografía transabdominal, vemos acá el DIU perfectamente en un útero en anteversoflexión, o acá en un corte axial. Y en radiología podemos observarlos, tienen distintas formas, cada vez son más chiquititos, pero los podemos ver. Lo único que en radiología no podemos saber si esto está dentro de la cavidad uterina o no. Para eso tengo que hacer la ecografía. ¿Qué otras cosas tenemos? La enfermedad inflamatoria pelviana, ¿no? ¿Qué es esto? Infecciones del tracto genital, generalmente son de transmisión sexual. Se incrementa su riesgo por la presencia de DIU, por eso algunas mujeres tienen mucho temor a colocarse un DIU. ¿Y cuál es clínicamente, qué tienen? ¿Por qué consulta? Porque van a tener dolor, fiebre y un laboratorio de infección. Bueno, ¿qué se puede infectar? Todo. Fíjense que el endometrio, y entonces endometritis, salpingitis, y son las trompas, los ovarios o oforitis, inclusive pueden hacer grandes abscesos, ¿no? Tubováricos y una peritonitis, así que hacen un abdomen agudo. Y las secuelas son el hidrosalpin y la obstrucción de la trompa. Veamos este concepto de hidrosalpin. Acá tenemos una histerosalpingografía,
Esto que ven acá denso, con densidad de metal, es el espéculo, porque colocamos el espéculo para poder canular el orificio cervical e inyectar el contraste. Acá tenemos el útero, perfecto, una trompa, perfecta la trompa, hasta las fimbrias, y la otra trompa que venía bien, pero fíjense cómo se dilató acá. Bueno, esto se llama hidrosalping. Y acá un ejemplo, una ecografía transvaginal con un gran absceso tubo ovárico, que podemos diagnosticarlo por ecografía. Y operarlo, ¿no? Operarlo. Pero hay una patología muy frecuente que son los miomas uterinos. Fíjense que hasta el 40% de las mujeres fértiles tienen miomas, son tumores benignos, la mayoría de ellos son intramurales, pero pueden ser subserosos, submucosos, pediculados. Inclusive hay una forma que se llama nacen cuando hace como un nacimiento a través del cuello y emergen inclusive a la luz vaginal. Predominan en el cuerpo y fondo, generalmente son asintomáticos, pero pueden provocar sangrado, dolor o compresión, cuando son muy grandes, compresión de la vejiga, ¿no? E inclusive pueden provocar infertilidad. Y los estudiamos básicamente por ecografía, las dos modalidades, transvaginal y convencional, y con resonancia magnética. Entonces veamos algunos ejemplos, acá un útero, la ecografía transvaginal, y en el fondo vemos que acá hay una imagen hipoecoica, redonda, que deforma un poco el contorno del útero y que correspondía a un mioma intramural del fondo. O acá en ecografía transvaginal, el útero es esto que está acá, es un corte transversal, y en la cara posterior vemos este gran mioma que protruye hacia atrás. O que es la misma imagen que esta, fíjense, acá tenemos el útero, en un corte de resonancia, la vejiga, el útero, el cuerpo, en la cara posterior del cuerpo nace este gran mioma subseroso que protruye hacia atrás. Pero actualmente estamos utilizando mucho la resonancia para estadificar el cáncer de cuello uterino. Y este es producto generalmente de la infección por el virus papiloma humano, el HPV. Gracias a Dios está hace algunos años la vacuna, así que ojalá desaparezca como enfermedad en los próximos años y las mujeres más jóvenes no tengan este problema. Bueno, es la neoplasia ginecológica más frecuente en mujeres. Por supuesto que el diagnóstico se hace por Papa Nicolau y colposcopía, pero nosotros usamos las imágenes para estadificar, o sea, saber hasta dónde va el tumor. Bueno, hay toda una estadificación que la pueden buscar si desean, pero quiero mostrarles esta imagen, ¿no? Un corte sagital de resonancia T2, y acá tenemos el cuerpo, el fondo del útero, el cuerpo, y fíjense que en el cuello se ve esta gran masa que ocupa y protruye hacia la luz de la vagina, o en el corte axial, esto es anterior, esto es posterior, derecha e izquierda, la vejiga adelante, y acá en un corte que pasa por el cuello, vemos esta gran masa que ocupa el cuello uterino. Así que vemos si se extiende a los parametrios, si infiltra la vejiga, el recto, si hay ganglios por metástasis regionales, etc. El otro tumor que compromete a las mujeres es el cáncer de endometrio, pero a diferencia del cáncer de cuello uterino, esta se da en mujeres posmenopáusicas. También, digamos, puede haber en mujeres con reemplazo hormonal, con tamoxifeno o antecedentes familiares, ¿no? El diagnóstico se va a hacer por biopsia de endometrio. Y las imágenes en realidad las hacemos para screening, por ejemplo, la ecografía transvaginal, cuando en una mujer posmenopáusica el endometrio supera los 8 milímetros, es sospechoso que pueda tener un tumor del endometrio. Pero si está tomando tamoxifeno, que es un medicamento para bloquear los receptores de estrógeno, el endometrio puede ser más grueso, por eso tiene que ser superior a 10 milímetros. ¿Y cómo estadificamos este cáncer? Básicamente con resonancia, tomografía y PET-TC. A modo de ejemplo, una ecografía transvaginal, acá tienen el útero, el endometrio muy grueso, muy grueso, y esto requiere biopsia para ver si es un cáncer o no. Y en la resonancia magnética vemos acá la vejiga, el útero, el fondo, el cuerpo y el cuello, y fíjense que el espesor tendría que ser como esto de acá, y sin embargo tenemos toda esta gran masa que ocupa toda la cavidad endometrial y es un gran tumor del endometrio.
¿Qué otras enfermedades pueden comprometer estos órganos genitales internos? Bueno, la torsión del ovario. Espero que sepan lo que es una torsión, pero es como retorcer la base del ovario donde viene la arteria ovárica, con lo cual si yo retuerzo como un trapo de piso, se va a quedar sin irrigación arterial. Entonces es una causa de abdomen agudo, es una urgencia ginecológica, ¿no? Entonces lo que voy a tener es, cuando le hago la ecografía, voy a ver un ovario, el ovario de un lado normal, como se ve en la imagen de acá arriba, un ovario normal, con los folículos, qué sé yo, y en el lado donde se torsionó, lo que voy a encontrar es un ovario muy grande, muy ecogénico, como vemos acá, es bien hiperecogénico, que puede tener algunos folículos periféricos, y cuando le ponga el Doppler no va a tener flujo, no va a haber llegada de sangre. Así que es una urgencia quirúrgica, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene el ovario? Puede padecer el ovario. Bueno, quistes, y hay un montón de quistes, ¿no? Benignos del ovario, la mayoría son benignos. Generalmente se resuelven solos, pero pueden tener complicaciones como rotura, hemorragia y torsión, como vimos recién. ¿Cuáles son las causas de estos quistes benignos? Bueno, pueden ser los quistes foliculares, cuando superan, a veces por lo general tienen menos de 3 centímetros, los del cuerpo lúteo. Puede haber ovarios poliquísticos, recuerden que se ve en mujeres jóvenes que tienen obesidad, amenorrea, infertilidad e hirsutismo. Uno las ve a las mujeres y sospecha, digamos, que puede tener un ovario poliquístico por las características físicas. Les puedo asegurar que cuando uno vio uno o dos pacientes con estas características físicas, le hace la ecografía y encuentra los ovarios poliquísticos. Es muy, muy, muy característico, ¿no? Los ovarios son grandes, con quistes como en corona, como vemos acá abajo en esta imagen de una ecografía transvaginal, el ovario aumentado de tamaño con todos estos quistes foliculares en corona. Y tenían otros ejemplos, como quistes benignos, quistes folicular, quistes del cuerpo lúteo, inclusive mencionamos hace un rato la endometriosis del ovario como un quiste endometriósico. Pero hay masas quísticas más complejas, digamos, ¿no? Entonces, puede haber masas que son solamente quísticas, por ejemplo, dadas por cistoadenomas, serosas o mucinosos, o sólidas, puede haber tumores sólidos del ovario, ¿no? Y estos tumores sólidos, sí, ¿me habló alguien? ¿Cuál de los quistes es más frecuente? Los foliculares. Las masas sólidas benignas, dentro de ellas están los fibromas, los tecomas o los adenofibromas, y por supuesto siempre hay diagnósticos diferenciales. Usamos siempre básicamente la ecografía, y les muestro algunos ejemplos. Un gran quiste del ovario, pero que tiene unos septos muy delgaditos, ¿no? Muy finitos, y son tumores benignos. O un tumor sólido, que es hipoecoico, pero fíjense que adentro tiene ecos, no es un quiste, es una lesión sólida. O un teratoma, que como tiene grasa, la grasa suele verse hiperecogénica en la ecografía en general, y esto era un teratoma del ovario. Bueno, ya lo vimos, vamos a pasar. Y hay una serie de masas ováricas malignas, que son diferentes cuando uno las ve. Primero, el grupo etario es diferente, porque es perimenopáusica o posmenopáusica, con un pico a los 60 años, tienen altísima mortalidad, digamos, ¿no? 80% son cistoadenocarcinomas, serosos o mucinosos, y estos malditos, recuerden que el ovario está como metido dentro de la cavidad peritoneal, con lo cual va a haber siembra de metástasis peritoneales, con lo cual el cirujano tiene que entrar a sacar el tumor del ovario, pero además hacer resección, grandes resecciones del epiplón y de algunos focos que pueda resecar del peritoneo, visceral o parietal, ¿no? Por suerte hay un antígeno que se solicita de laboratorio, que me sirve, que es el 125, que cuando está elevado me orienta al diagnóstico del cáncer de ovario, no es específico de él, pero además me sirve para el seguimiento de las pacientes que tienen cáncer de ovario. Bueno, usamos como siempre la ecografía primero y después para estadificar los otros métodos seccionales. ¿Y cuáles son los signos ecográficos de malignidad? Bueno, pueden ser sólidos o quísticos con nódulos murales. Fíjense, acá se ve una ecografía transvaginal, el útero del lado izquierdo
y acá una gran masa sólida en la región anexial, que era un tumor de ovario, o acá en esta ecografía de acá, donde vemos una lesión quística, pero si prestan atención hay unos mamelones que nacen de la pared. Estos son signos, o este otro que también es quístico, sin embargo la pared no es finita, y este septo no es finito, es grueso, y tiene algunos mamelones murales, y además va a haber aumento de la perfusión, o sea, aumento del flujo Doppler, más los bordes irregulares y un tamaño superior a los 6 centímetros, indica que el cirujano tiene que ir a sacar eso porque tienen sospechas de ser un cáncer. Así que, no sé si vamos bien hasta ahí. Es larguísimo esto. Tengo 10 minutos. ¿Vamos bien? Sí, doc. Re bien, vamos bien. Ok. Bueno, algunas cositas de obstetricia, ¿no? Bueno, el método que usamos acá, como ustedes saben, es la ecografía también. Fíjense que hasta ahora venimos, salvo en la mama, pero después todo lo ginecológico, lo obstétrico, todo eso, la ecografía es fundamental. O sea, creo que no se van a olvidar nunca de esto. Pero la ecografía la usamos, digamos, de rutina, ¿no? Ya sea en un embarazo normal o patológico. En el primer trimestre la hacemos transvaginal y luego la hacemos transabdominal, porque el crío crece, así que imagínense que por la transvaginal no lo vamos a poder ver. Así que la primera evidencia de embarazo es el saco gestacional, que se ve a las 4 o 5 semanas por ecografía transvaginal. Por ecografía transabdominal se tarda un poquito más, ¿no?, en verlo. ¿Y qué es lo primero que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar el botón embrionario dentro del saco. Fíjense, esto es el saco gestacional y ahí tenemos el botón embrionario, que es esta cosita chiquitita que tenemos acá, este redondito, y después al lado hay como una imagen quística, un redondo con un área anecoica central, que es el saco vitelino. Así que eso es lo que vamos a ver. Acá tiene una imagen más grande de todo el cuerpo del útero, vemos el endometrio y la implantación de este saco gestacional. Podemos a las 7 semanas, digamos, encontrar la actividad cardíaca. A las 6 semanas en transvaginal o a las 7 semanas en transabdominal vemos la actividad cardíaca. ¿Y cómo la registramos la actividad cardíaca? Bueno, la registramos con Doppler e inclusive podemos hacer un Doppler espectral, digamos, como se ve acá. Así que la ecografía en el primer trimestre, hasta la semana 12, ¿para qué la vamos a usar? Para saber si el saco gestacional está dentro de la cavidad, porque uno puede tener una subunidad beta positiva, pero el embarazo es ectópico, ¿está bien? Para valorar la cantidad de embriones y el tipo, digamos, si son bicoriónicos, monocoriónicos. Además, podemos tomar algunas medidas y determinar la edad gestacional. Recuerden que la edad gestacional por fecha de última menstruación no es muy precisa, digamos, y la ecografía es muchísimo más precisa. Podemos ver la vitalidad del embrión y el desarrollo, e inclusive detectar algunas malformaciones y marcadores de cromosomopatía, ¿no? Y por último, explorar el resto del útero, los anexos, para buscar otras patologías. Fíjense cómo se ve a las 7 semanas el embrión, a las 8 semanas se empieza a reconocer mejor el polo cefálico y la porción caudal, y a las 12 semanas ya se lo ve casi perfecto, ¿no? La cabeza, inclusive acá parte de la columna vertebral, la pancita, parte de la nariz y el mentón. O sea, cada vez se lo va viendo mejor a medida que va creciendo. Y como les mencionaba, hay algunos marcadores de enfermedades genéticas que se usan. Uno es la translucencia nucal y otra es la genesia de los huesos nasales. Esto lo vamos a hallar, digamos, en aneuploidías, como es la trisomía 18, la 21, la 13 y otras. Así que es algo muy sencillo que yo puedo hacer con la ecografía e indicar, digamos, una biopsia coriónica posterior para confirmar que ese niño tiene una aneuploidía. Y en el segundo y tercer trimestre, ¿qué usamos? Otra vez la ecografía, pero esta transabdominal. Y tiene como objetivos varios, ¿no? Evaluar al feto, su salud, biometría, lo medimos para ver si está creciendo bien, la cantidad de líquido amniótico y además los anexos, ¿no? La placenta, dónde está ubicada, etc. Así que vamos a ver el feto cómo está en relación al eje de la mamá, o sea, la situación.
La presentación, si el feto tiene para abajo la cabeza o los pies, y la posición, ¿no? En relación al dorso, con el dorso fetal con la madre. Y vamos a medir algunas cosas, por ejemplo, el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica o perímetro cefálico, la longitud del fémur y el perímetro abdominal. Con estas medidas nosotros podemos determinar la edad gestacional y el peso estimado. ¿Mm? Y bueno, vamos valorando cada parte del feto, ¿no? El cráneo, el tórax, el abdomen, las extremidades, la columna, inclusive el sexo, ¿no? Pero no porque nos importe mucho a nosotros el sexo, sino porque hay algunas enfermedades ligadas al sexo. Pero generalmente las mujeres cuando están en esa etapa, y los varones también, yo creo que ya les dije que a mi hijo le debo haber hecho 50.000 ecografías cuando estaba dentro de la panza de su mamá. Y bueno, me gustó que fuera varón, aunque yo quería como primer hijo una mujer, que vino después a calmar mi angustia y mis ansias de ser padre. Bueno, a modo de ejemplo, imágenes del cráneo de un feto, o imágenes del corazón. Acá ven el corazón con las 4 cámaras, los 2 ventrículos, las 2 aurículas, el diafragma, el estómago. Acá podemos ver la columna vertebral, el riñón derecho, el riñón izquierdo, o acá ver la vejiga, todas estructuras que uno va evaluando. O la aorta torácica, fíjense qué bonito se ve con el Doppler el callado de la aorta, la porción ascendente, la porción descendente en el corte sagital, la columna vertebral, e inclusive acá podemos ver en un varón el escroto de un lado y del otro con el testículo adentro y acá el pene. ¿Mm? También evaluamos la placenta para ver dónde está inserta y el cordón, porque el cordón tiene que tener 2 arterias y una vena. Si esto no sucede, está asociado a algunas cromosomopatías. Y de la placenta, bueno, la placenta ustedes saben que va como envejeciendo a medida que va pasando el embarazo, y hay grados de envejecimiento placentario y algunas características ecográficas que nos permiten hacerlo. Y por último, la cantidad de líquido amniótico, que es subjetivo acá, cuánto líquido hay. La experiencia y las medidas de algunos bolsillos, decimos nosotros, medimos para ver si la cantidad de líquido es normal o no. Al principio es bien anecoico y después, a medida que va pasando los meses, en el segundo y tercer trimestre tiene algunas partículas en suspensión. Recuerden que va descamando la piel del feto y además, digamos, orina, que bueno, la orina es lo que forma el líquido amniótico, pero además defeca un poquito de mucosa intestinal y eso, todo eso, ese meconio y todo eso hace que se ponga más turbio el líquido, ¿no? Si hay mucho líquido amniótico se llama polidramnios y generalmente está asociado, por ejemplo, a alteraciones del tracto urinario. Dijimos que se produce por la orina del feto. O oligoamnios, ¿no? Cuando hay muy poquito o casi nada. Y algunas patologías, como mencioné antes, el embarazo ectópico, y lo voy a estudiar con ecografía transvaginal. Fíjense, acá se ve el útero acá, la cavidad uterina acá, pero el saco gestacional con el embrión adentro está por fuera de la cavidad uterina, ¿no? O sea que esto es un embarazo ectópico. O sea, una mujer que tiene su unidad beta positiva, pero la cavidad uterina está vacía. O enfermedades tumorales, la enfermedad trofoblástica de la placenta, que es ese trofoblasto crece de más, se puede meter en el miometrio inclusive, y hay distintas formas, ¿no? Desde formas más benignas, como es la mola, al coriocarcinoma, que son formas malignas que pueden dar metástasis, sobre todo al pulmón. Y la placenta también, al igual que lo que mencionábamos antes de la endometriosis, de la adenomiosis, bueno, acá también la placenta se puede meter dentro del miometrio y esto se llama acretismo placentario. Y lo evaluamos en principio con ecografía con Doppler y vemos cómo hay múltiples vasos que se meten dentro del miometrio y también por ecografía, por resonancia, acá una resonancia, un corte sagital, donde vemos una placenta oclusiva total, acá está el cuello, o sea que este niño jamás va a poder salir por acá, porque tengo la placenta que ocluye totalmente el orificio cervical interno, en un paciente que además tenía un acretismo placentario en la zona previa donde tenía
una cesárea previa. La ecografía actualmente permite hacer imágenes 3D, que son muy lindas, o 4D, o sea, en movimiento, y la verdad que puede servir para algunas cosas, pero no para lo que acabamos de mencionar. Con esto yo no puedo ni medir, ni determinar edad gestacional, ni nada, pero algunas cosas me ayudan. Un niño normal y un niño, por ejemplo, acá con un labio leporino, y me ayuda a este tipo de registros a algunos diagnósticos. Y para patologías más complejas usamos la resonancia magnética fetal, por ejemplo, miren este feto, la enorme cabeza que tiene, llena de agua, una severa hidrocefalia, y que esta cabeza además no iba a salir por el canal de parto, así que iba a cesárea directa. O este otro niñito, que si ustedes se fijan, se ve acá las tripas, pero las tripas se meten dentro del tórax, con lo cual tiene una hernia diafragmática y además le falta el cuerpo calloso. No, nació con la hernia diafragmática y una agenesia del cuerpo calloso. Así que quisiera que me hagan alguna pregunta si desean, mientras para aquellos que decidan dedicarse a la obstetricia, mi compañero de estudio en la facultad fue el doctor Luzuriaga, Fernando Luzuriaga, con quien me acompañó, digamos, en el soportar los 6 años de la Facultad de Medicina, y fue un soporte muy importante para mí, digamos, porque trabajaba mucho en esa época y me costó mucho cursar la carrera. Bueno, un gran obstetra, digamos. Así que les pongo este video que para aquellos que aman la vida y se dedican a esta especialidad, no es que yo no la ame, pero tengo otra orientación, les puede parecer fascinante. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Y si no es así, les deseo un excelente fin de semana. Que puedan descansar. Muchísimas Doctor, muy buen igualmente. día. Doctor, igualmente. Chao. Muchas Adiós. gracias. Igualmente. Muchas gracias igualmente. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En el campus virtual no van a subir ningún video sobre este tema? Al comienzo les comentaba que sí, digamos, está el compromiso del doctor Gómez Sierra de subir videos. Yo, los que le comentaba al comienzo era que me parece muy importante que ustedes tengan la voz de otros docentes, porque si no se van a quedar con las cosas que yo puedo saber, pero también con mis defectos y mis fallas.